Hola amigos, de nuevo con ustedes su amigo y hermano Alexander Escobar. Como ustedes ya saben, yo soy miembro de una de las iglesias del nombre de Jesús aquí en Colombia. Soy predicador del Evangelio, digámoslo, me gusta enseñar sobre lo que es la unicidad de Dios en toda la escritura. Y hoy vamos a tratar por medio de una corta enseñanza lo que es la el pensamiento de Pablo acerca de la divinidad. Mucho he escuchado que unos dicen que Pablo era trinitario, porque hay algunos de los versos que él menciona en sus cartas que dicen, como por ejemplo que está en segunda de Corintios capítulo 13 verso 14, que dice: y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Como ustedes ven, aquí se nombra al Señor Jesucristo, se nombra a Dios y al Espíritu Santo. Por versos como este es que unos dicen que Pablo era trinitario. Otro verso que nos habla así en esa misma forma es por ejemplo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Eso está en Efesios capítulo 1, verso 3. Pero si por la forma de hablar de Pablo deducimos su pensamiento o doctrina, entonces podemos decir por la forma de hablar o de escribir de Pablo y de los apóstoles que ellos no eran trinitarios, sino arrianistas. Y esto lo decimos por sus afirmaciones, que dice que también Dios es también el Dios de Jesús. Y si Jesús tiene un Dios, entonces esto quiere decir que Jesús es creación y que como creación, y que Jesús es creación de Dios. Y así lo describe Pablo y Pedro. Mire, en el primer verso que leímos de 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Pero en este segundo verso que leímos en Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro también dice algo similar en primera de Pedro capítulo 1, verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces podemos deducir con esto, queridos amigos y amigos trinitarios y hermanos en la fe, entonces que Pablo no era trinitario, que Pablo lo que era es arrianista. O sea, Pablo lo que está afirmando es lo mismo que afirman en estos versos y lo afirma Pedro, es que Jesús tenía un Dios. Y si Jesús tenía un Dios, porque dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, entonces indica que Jesús es una divinidad menor, así como lo dicen los amigos testigos de Jehová. Entonces Pablo no era trinitario, Pablo lo que era arrianista. Y en estos versos dicen los amigos testigos de Jehová es que Pablo nunca confesó que Jesucristo sea Dios, porque dice que Jesucristo tenía un Dios y Padre. Pero si analizamos bien el testimonio de Pablo, observaremos que Pablo no es arrianista, ni mucho menos trinitario. Pablo usaba como base para sus enseñanzas las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y esto por qué? Sencillo, porque el Nuevo Testamento no había sido aún escrito. Pablo afirma que él no cree otra cosa, sino que está escrito en la ley y los profetas, y enseñaba acerca de Jesús basado en estas escrituras. Leamos esto que dice Pablo, por favor, es muy diciente esto que dice Pablo. Hechos capítulo 24, verso 14 nos dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Hechos 26, 22 nos dice: pero habiendo tenido auxilio de Dios,
persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada por fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Sí? Como leemos en estos dos versos, Pablo dice que él cree solamente lo que está escrito en la ley y los profetas. No cree nada por fuera de ahí. Y en la ley y en los profetas vemos que Jesús no aparece como un Dios creado. Entonces, por lo tanto, Pablo no puede ser arrianista, ni tampoco puede ser trinitario. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y también vemos aquí un testimonio de Pablo que él dice que le enseña de Jesús por medio de la ley y los profetas. Vamos a leerlo. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, y los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Sí? Y si Pablo creía todo lo que estaba escrito en la ley de los profetas, entonces Pablo es monoteísta. Ya que, amigo querido, esta escritura, la ley y los profetas, es monoteísta estrictamente hablando. ¿Sí? Entonces Pablo no podía ser arrianista, como dicen los testigos de Jehová, y Pablo tampoco podía ser trinitario, como dicen los amigos trinitarios, basados en versos como el que leímos de 2 de Corintios 13, verso 14. Entonces Pablo tampoco podía ser trinitario, porque él dice que él cree todo lo que está escrito en la ley y los profetas. ¿No? Y como Pablo creía todo lo que está en la ley y en los profetas, entonces Pablo es monoteísta, y es un monoteísta estricto, porque dice textualmente Pablo que él cree todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Y esa escritura es monoteísta estrictamente hablando. Y veamos por qué. Analicemos el lenguaje o la doctrina de Pablo. Vamos a analizar el lenguaje o la doctrina de Pablo y miremos que Pablo no era ni trinitario ni arrianista. Vamos a verlo. Primero, Pablo dice que Dios es uno para los judíos y para los gentiles. Así lo dice textualmente Pablo. Dice que Dios es uno, tanto para judíos como gentiles. Eso lo encuentra usted en Romanos capítulo 3, verso 29 al 30. Dice, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Verso 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe, también a los de la incircuncisión. ¿Sí? Entonces, Pablo nos dice en su lenguaje o en su doctrina que el Dios de los judíos es uno, y sigue siendo uno para los gentiles. Y Pablo enseña también a los gálatas que Dios es uno. Léalo por favor, Gálatas capítulo 3, verso 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Uno. Pero ¿de dónde sacó Pablo que Dios sea uno? ¿De dónde lo sacó? Como dijo el mismo Pablo, él creía todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Y allí dice que Dios es uno. Vamos a leerlo. Pero recordemos que en el tiempo de Pablo el Nuevo Testamento no había sido aún escrito en su totalidad, como lo dice el mismo Pablo. Él usaba como base a sus enseñanzas y para enseñar de Jesús la escritura de la ley y los profetas. Entonces, ¿de dónde Pablo sacó que Dios es uno? Él mismo lo dijo, yo solamente creo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y en la ley precisamente dice que Dios es uno. Deuteronomio capítulo 6 verso 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Pablo enseñó de Jesús acerca de Jesús en la ley y los profetas. Entonces, y Pablo enseñando que Dios es uno, como lo dice Romanos capítulo 3 y como lo dice Gálatas capítulo 3 verso 20 también, dice que Dios es uno. ¿De dónde sacó Pablo esto? De aquí, porque Pablo era monoteísta estricto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero sigamos analizando la doctrina de Pablo, ¿sí? Entonces ya estamos viendo que Pablo no era ni arrianista ni era trinitario, ¿sí? Porque Pablo no confiesa que Dios sean tres en uno,
ni que Dios, ni que Jesucristo sea un Dios menor junto con Dios. No, Pablo dice Dios es uno, y como vimos él enseñaba su doctrina basado en la ley y los profetas, y allí dice que Dios es uno. Pero también hay un segundo punto. Pablo dice que Dios es único. Sí, así lo dice textualmente, que Dios es único. Y eso lo encuentra usted en Romanos capítulo 16, verso 27, donde dice: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Sí, al único y sabio Dios. Pero también dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 17, dice así: por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como vemos, Pablo testifica que Dios es uno, pero también testifica que Dios es único. Y para Pablo ese Dios que es uno y que es único es el Padre. Leamos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 2. Y aquí viene esto. Primera de Corintios capítulo 8, verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Ese Dios que es el único Dios para Pablo es el Padre. ¿Sí? Y así lo dice Primera de Corintios capítulo 8, verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Y de dónde sacó Pablo que Dios es único? Oiga, mi amigo, Pablo confesó que Dios es uno, pero también confiesa que Dios es único. ¿De dónde sacó Pablo que Dios es único y que ese único Dios es el Padre? Como vimos anteriormente, Pablo creía todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Y allí dice que Dios es único y que ese único Dios es el Padre. Vamos a leerlo. Léalo, por favor. Acompáñenme a leerlo. Pero primero hagamos claridad algo. La palabra único se traduce como no hay otro igual en su especie. Único, que no hay otro igual en su especie. ¿Sí? Y veamos, Pablo, basado en la doctrina o en el testimonio de la ley y los profetas, nos dice que Dios es único. ¿Sí? Él lo confiesa. ¿Y de dónde lo sacó? Él dijo que él solamente creía lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Jeremías capítulo 10, verso 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. Como vemos aquí, el Dios verdadero es Jehová, el Padre. ¿Y por qué es único? Es único porque fuera de Él no hay otro ni nada semejante a Él, así lo dice su palabra. Y eso significa único, que no hay otro igual en su especie. No, solamente Él es único, ¿sí? Y como vemos, Pablo creía que Dios era único basado en estas enseñanzas de la ley y los profetas. Pero sigamos leyendo de a dónde Pablo sacó esto. Mire, Deuteronomio capítulo 4, verso 35, verso 39 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Aprende pues, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Isaías 45, verso 5, verso 6 nos dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol es donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Verso 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías 46 nos dice esto: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Y eso significa único, que no hay otro semejante a Él, que Él es único en su especie. Y como vemos, Pablo confiesa que Dios es único. ¿Sí? ¿Y de dónde lo saca? Él dijo: yo creo todo lo que está escrito en la ley y los profetas. De ahí Pablo se inspiró para decir que Dios es único. Y sigamos leyendo. Isaías 44 nos dice:
Verso 6, así dijo Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír de la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Eso significa único. Y de estos versos fue que Pablo cogió para él decir: yo creo que Dios es único. Por lo tanto, la doctrina de Pablo no puede ser ni arrianista, ni puede ser trinitaria, porque Pablo no confiesa nunca que él cree en un Dios, en tres personas o en tres personajes divinos. No, él dice: Dios es único. ¿Y de dónde lo sacó? Él mismo lo dijo: yo solamente creo lo que está escrito en la ley y los profetas, como lo vimos anteriormente. Pero además de esto, Pablo nos da el testimonio más veraz, y él nos dice que este testimonio no admite discusión, ¿sí? O sea, no se puede discutir. Pablo confiesa que Dios es uno, ¿sí? Uno, no dos, ni tres, ni uno y medio. No, él dice Dios es uno, pero también nos dice que Dios es único, y además nos da un testimonio veraz, el cual dice que él no admite discusión a este testimonio. Y este es el testimonio veraz de Pablo. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16 nos dice: e indiscutiblemente, o sea, esto no admite discusión, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Pablo dice que Dios fue manifestado en carne. Y esto que dice Pablo, de que Dios fue manifestado en carne, fue primeramente testificado por los profetas. Y es de allí que Pablo sacó que Dios se iba a manifestar en carne, ya que Pablo mismo dijo que él no creía en otra cosa, sino lo que estaba escrito en la ley y los profetas. ¿Sí? Lo leímos. Él no dijo otra cosa, sino lo que él no creía otra cosa, sino lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Y Pablo dice: Dios fue manifestado en carne. Miremos de dónde, de ese testimonio de la ley y los profetas, de dónde fue que Pablo dijo que Dios se iba a manifestar en carne. Acompáñenme a leerlo. Los profetas como Isaías, Jeremías, Oseas, Zacarías y Ezequiel testificaron que ese único Dios, el Padre, Jehová, al que se refiere Pablo, se manifestaría, se presentaría, que estaría entre los hombres como hombre, y como él mismo Pablo dijo, en carne o como hijo. Los profetas testificaron que el único Dios, el Padre, tomaría forma de hombre en el vientre de una mujer, pero sin dejar de ser Dios, el único y verdadero Dios. Leamos este testimonio de los profetas. Acompáñenme a leerlo, por favor. En Isaías, Jehová le promete a Israel estar presente entre los hombres para salvarnos. Leámoslo, por favor. Isaías capítulo 52, verso 6 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. ¿Y para qué se haría presente ese único Dios, del cual Pablo dice que es único y que se manifestaría o que se manifestó en carne? ¿Para qué Dios, ese único Dios, dijo que se haría presente? Acompáñenme a leerlo. Isaías 33, 22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Isaías 35, 4 nos dice esto, por favor, acompáñenme a leerlo. Decía los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y el verso 8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sí, como vemos, Dios promete venir y hacerse manifiesto, presente entre nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. E Isaías 40, 11, del 1 al 11, así lo ratifica. Leamos por favor unos versos. Isaías 40, verso 1, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Quién dice? Dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.
Y aquí viene lo hermoso. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Sí? ¿Y quién es ese que se manifestará? Verso 10, he aquí Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, y aquí su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a las recién paridas. Y lo mismo lo dice el profeta Zacarías y el profeta Ezequiel. Acompáñenme a leerlo. Esto que dice Isaías, lo mismo lo dice Zacarías y el profeta Ezequiel. Zacarías capítulo 9 nos dice esto: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y quién es este rey? Y tú también, el verso 12 dice así: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. ¿Y quién es este rey? Como lo leímos allá en Isaías capítulo 32, verso 33, verso 22, dice: Jehová es nuestro rey. Y así lo dice aquí el verso 14: y Jehová será visto sobre ellos. Estamos en Zacarías capítulo 9, verso 14: y Jehová será visto sobre ellos, ratificando lo que dice Isaías. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Verso 16: y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. Lo mismo que dice Isaías 40, lo dice aquí Zacarías capítulo 9, verso 9 al 16. Lo mismo que el Señor, ese Jehová, el único Dios, es el que vendría. ¿A qué? A salvarnos, ¿sí? Y Pablo, recuerde que dice: Jehová o Dios se manifestó en carne, ¿sí? Así lo dice Pablo. Pero miramos, Ezequiel capítulo 34 dice esto, verso 11: porque así dijo Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Verso 16: yo buscaré la perdida y haré volver a la redil la descarriada. Verso 22: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para la rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Sí? Qué hermoso. El mensaje de Isaías, el mensaje de Zacarías y el mensaje de Ezequiel es el mismo: que Dios, el único Dios, dice que Él mismo se hará presente entre nosotros y que todo ojo lo verá. Lo dice Isaías, lo dice Zacarías y lo dice aquí también el profeta Ezequiel, ¿sí? Que Él vendrá a salvarnos, ¿sí? Pero ¿de qué forma? ¿Cómo vendría a salvarnos Dios? Si Dios es espíritu, ¿cómo vendría a salvarnos? Y Dios, este Dios único mismo le dice al profeta Isaías que vendría a salvarnos tomando forma de hombre en el vientre de una mujer. O sea, Dios vendría haciéndose carne, manifestándose en carne, manifestándose como hombre, tomando forma en el vientre de una mujer. Acompáñeme a leerlo, por favor. Isaías capítulo 7, verso 14 nos dice: por tanto el Señor mismo, ¿qué Señor? Jehová, ¿sí? Porque para Isaías solamente hay un Dios, solamente hay un Señor, que es Jehová el Padre, como lo leímos anteriormente. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, óigame bien, Emmanuel traducido quiere decir Jehová con los hombres, Jehová con nosotros, Jehová entre nosotros. Eso quiere decir Isaías capítulo 7, verso 14. Eso quiere decir Emmanuel. Pero también lo ratifica Isaías capítulo 9, verso 6, donde nos dice que ese niño que es nacido no es otro sino el Dios fuerte, el Padre eterno. Leámoslo, por favor. Isaías 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí?
¿Sí lo leyó? Ese niño es el Dios fuerte, o sea, el único Dios. Por eso Pablo dice que él solamente cree que Dios es único. No hay dos, no hay dos, no hay tres. O no hay uno en tres, o tres en uno. No, eso es mentira. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia sí dice que Dios se manifestó en carne. Y como vemos, ese Dios que decidió venir y hacerse hombre es el Dios único. ¿Quién? Jehová. Y en eso cree Pablo. ¿Sí? Él dice aquí que ese niño es el Dios fuerte, el Padre eterno. Y Dios, el único Dios, el Padre, le ratifica el mensaje al profeta Isaías al mostrarle que el que nacería de una mujer virgen sería él mismo. No sería otro, querido amigo. No es otro Dios que tomó forma, o el Dios Hijo tomando forma en el vientre de María. No, dice que es el mismo, el único Dios. ¿Quién? El Padre. Leámoslo, por favor. Isaías capítulo 60, en la versión antigua dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sí leyó? Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es por esto que Pablo, basado en la ley y los profetas, dice: Dios se manifestó en carne. Porque para Pablo solamente hay un Dios, y él lo testificó o tomó ese testimonio de la ley y los profetas. Para Pablo ese uno Dios, ese Dios que es uno, eso significa que es único, ¿sí? Y único quiere decir sin otro igual a él. Sí, eso quiere decir único. ¿Y Pablo de dónde tomó ese testimonio? De la ley y los profetas. Y el tercer testimonio de Pablo, que dice que no admite discusión, nos dice que Dios se manifestó en carne, y para Pablo solamente hay un Dios, el Padre. Y como vemos, el Padre, ese uno único Dios, decidió manifestarse o hacerse hombre, porque dice aquí: mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Como leemos en estos versos, Jehová el Padre, el único Dios, le dice al profeta Isaías que el que nacería de una virgen es él mismo, que se haría hombre para venir a salvarnos. Es por esto que Isaías llama a ese niño que nacería, a ese hijo que nos sería dado, lo llama el Padre eterno, el Dios fuerte. Y por eso Pablo dijo: Dios se manifestó en carne. Óigame bien, y para que a usted o a las demás personas no le queden dudas que Jehová es el único Dios y Padre, que se haría carne para venir a salvarnos, le dice al profeta Isaías y al profeta Oseas que él mismo es el Redentor, él mismo es el Dios eterno, que él mismo es el Salvador y que no conoceríamos a otro Dios ni a otro Salvador. Léalo, por favor. Isaías capítulo 44 verso 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel. Y como vimos, el Rey de Israel es Jehová. 33:22, Isaías 33:22 y Zacarías capítulo 9 verso del 9 al 16, donde dice: he aquí tu rey viene a ti, justo, manso y salvador. ¿Quién es este rey? Jehová. Aquí lo ratifica. Mire, así dice Jehová, Rey de Israel. Isaías 44:6. Y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, ¿quién? El Rey de Israel. Y yo soy el postrero, ¿quién? El redentor, el salvador. Y fuera de mí no hay Dios. Isaías capítulo 41 verso 4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Sí lee? Yo el primero y yo mismo, como lo ratifica que él mismo se haría hombre, que él mismo vendría a salvarnos, que él es el que nacería. Aquí dice: y yo mismo con los postreros. Isaías 48:12 dice: oye Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. E Isaías 43:3 dice: porque yo Jehová el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Y quién es el Salvador?
Jesús. Aquí lo ratifica, Jehová es el Salvador. Isaías 49, verso 25-26 dice: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy. Óigame bien lo que dice aquí: soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy. ¿Sí? ¿Quién? El Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Dios se manifestó en carne. Y eso, dijo Pablo, no admite discusión. ¿Sí? Por eso, ¿dónde sacó esto Pablo? De la ley y los profetas. Pablo dijo: yo no creo otra cosa sino lo que está escrito en la ley y los profetas. Y de ahí Pablo se inspiró para decir que Dios se manifestó en carne, porque efectivamente el único Dios dijo que él vendría como hombre en carne, y lo ratifica Oseas capítulo 13 verso 4, donde dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí. ¿Sí? ¿Quién es el Salvador? Jehová. Dice: sino a mí. Hombre, por favor, creámosle a las escrituras, creámosle a lo que dice Pablo. La teología o la doctrina de Pablo no era la Trinidad, no era arrianista. Pablo era unicitario estrictamente hablando, ya que Pablo creía que Dios es uno, que Dios es único, y que Dios se manifestaría en carne, y que ese uno Dios o ese único Dios es el Padre, que se manifestaría como en carne. ¿Y a dónde está eso? En la ley y los profetas, como lo acabamos de leer. Es por esto, en base a estas escrituras, que Pablo dice que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Hijo. Pero él mismo es Dios sobre todas las cosas. Y recuerde que para Pablo solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre. Y este Dios se manifestó en carne. ¿Sí? Así dice Romanos capítulo 5, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Dios sobre todas las cosas. Así lo dice Pablo. ¿Y quién es ese Dios? Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Esto es lo que cree Pablo, esta es su doctrina. Pablo dice, conforme a las escrituras de los profetas, que Jesús es el único Dios. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Timoteo capítulo 1, verso del 14 al 17. ¿Sí? Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, por esto, ¿quién? Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como vemos, Pablo dice que Jesús es el Rey de los siglos. Sí, Él es el Rey que venía montado sobre un pollino, hijo de asna. He aquí tu Rey viene a ti. Sí, justo, manso y salvador. Pablo es ese Salvador. Pablo es ese único Dios que vino al mundo a salvarnos. Y por esto dice Pablo, por tanto, ¿por qué? Porque Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos, a nosotros los pecadores. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo confiesa que Jesús es el único Dios. Sí. ¿Y qué hizo ese único Dios? Venir al mundo a salvarnos. ¿Cómo? Manifestado en carne. ¿Cómo? Como hombre, como hijo. Y así lo dijo en los profetas. Por lo tanto, Pablo no era ni trinitario, ni arrianista, ni dualista. Pablo era monoteísta estrictamente. Pablo era unicitario. Qué pena me da con mis amigos trinitarios, que se pegan de unos versos donde Pablo en ningún momento confiesa que hay Trinidad.
Pablo dice que él creía todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Ahora, Pablo dice textualmente que Jesús es el Padre. Para los que tienen dudas, que Pablo nunca confesó que Jesús es el Padre, lo dice textualmente. ¿Sí? Vamos a verlo. El apóstol Pablo sí afirmó en algunas de sus cartas que efectivamente Jesús es el Padre. Y como todos sabemos, para Pablo solo hay un Dios, el Padre. ¿Sí? Y Pablo confesó que Jesús es ese único Dios, ya lo vimos, pero que también es el Padre. ¿Sí? Y esto es lo que dice Pablo, que Jesús es el Padre. Por favor, abra su Biblia, ábrala. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, nos dice esto. Vamos a leerlo y vamos a ponerle sentido a la lectura. No vamos a leer por leer, sino que vamos a ponerle sentido. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16 dice, y el mismo Jesucristo. ¿Quién? El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y dio consolación eterna y buena esperanza por gloria. Analicemos este texto, analicémoslo. Pablo dice hablando en primera persona, y el mismo. Esto, el mismo en griego, es un pronombre demostrativo y está en singular. ¿Sí? Está en singular. Por eso habla y dice y él, o sea, singular. ¿Ya? La tercera persona del singular, él. ¿Sí? ¿Quién? Jesucristo. ¿Sí? Dice que es el Señor nuestro y Dios nuestro Padre. Así lo dice textualmente, y Dios nuestro Padre. ¿Sí? Analicémoslo. El cual nos amó. Pablo dice que Jesús es el Señor y Dios nuestro Padre. Y conste que está hablando en primera persona. ¿Sí? O sea, está hablando en singular. No está diciendo son o somos. No, está hablando en singular. Él, el mismo. O sea, hay un pronombre demostrativo, el mismo. ¿Sí? Además de ese pronombre demostrativo, también hay dos verbos conjugados en singular, los cuales son amó y dio. ¿Sí? ¿Ya lo leyó? Dice, y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y dio consolación eterna. Entonces, ahí hay dos verbos, amar y dar. ¿Sí? Pero ambos están conjugados en singular. Dice amó y dice dio. Si fueran plurales, dirían nos amaron y dirían y nos dieron. Si fueran plurales, pero está en singular. Además también hay un pronombre recíproco, el cual también está conjugado en singular, el cual dice el cual. Si fuera un plural, dirían los cuales. Si hablara de dos el texto, diría los cuales nos amaron, los cuales nos dieron y los cuales, es evidente. Si el texto hablara de varios o de dos, de Jesús y el Padre, si fueran dos, entonces el texto diría y los mismos, los cuales nos amaron y nos dieron, quedando el texto así. ¿Sí? Entonces Pablo, si hablara de dos en este texto, entonces hubiera escrito la siguiente forma, porque así se hablaría de dos. Y los mismos, ¿sí? Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, los cuales nos amaron y nos dieron consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pero le tengo a usted buenas noticias. Pablo no habló en plural en ese texto, Pablo habló en singular, dando un pronombre demostrativo en singular, ¿ya? El cual, conjugando dos verbos, amar y dar, los conjugó en singular, amó y dio, ¿sí? Identificando a uno, a Jesús, como el sujeto de esta oración. Pero también hay un pronombre recíproco, el cual es el cual, efectivamente, el cual, ¿ya? Entonces está conjugado también en singular. Por lo tanto, el texto está hablando de uno solo, y ese que es Señor y Dios nuestro Padre es Jesús. Leamos, por favor, otra versión y vamos a corroborar esta verdad, ¿sí? En otras versiones, la Biblia del Jubileo, versión 2000 en español, dice así, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, ¿sí? Y esta versión está más apegada al original, más apegada a lo que dice el texto en griego. Dice, y el mismo Señor nuestro, Jesús el Cristo,
y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y dio consolación eterna y la buena esperanza por gracia. Y la versión de las Sagradas Escrituras de 1569 también dice lo mismo. Y el mismo Señor nuestro, Jesús, el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y dio consolación eterna y la buena esperanza por gracia. ¿Sí? Como usted puede ver en estas versiones, dice que Jesús es, él mismo es el Señor nuestro, pero también es el Cristo y también es el Dios y Padre nuestro, que hizo algo, el cual, identificándolo a él, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Sí? Como hemos visto en estas versiones, dice que Jesús es el Señor, él mismo es el Cristo y él mismo es el Dios y Padre nuestro. En otras palabras, Jesús es el Señor, el Cristo, el Hijo, y él mismo es el Dios y Padre nuestro. Y todo esto lo dijo Pablo conforme a las escrituras de los profetas. Lo leímos anteriormente, ¿sí? Lo leímos. Pablo dijo que él solamente creía todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas, no creyendo otra cosa, sino lo que está escrito en la ley y los profetas. Y en ella se dijo algo, que Dios es uno, ¿sí? Y Pablo creía que Dios es uno. En esas escrituras se confiesa que Dios es único, y Pablo confiesa que Dios es único. En esas escrituras se confiesa que el único Dios se haría carne, y Pablo confiesa y dice que Dios se manifestó en carne, y dice que ese Dios que se manifestó en carne, ¿quién es? Jesús, y que Él es el Dios y Padre nuestro, y Él mismo es el Cristo. Y así Pablo, entonces Pablo no era ni arrianista, no era ni dualista, ni era trinitario. Conforme hemos visto, Pablo lo que era un monoteísta estrictamente hablando. Pablo era un unicitario. Pablo creía lo que creemos los unicitarios, que el único Dios se manifestaría en carne. Por lo tanto, Pablo afirmó que Jesús es el Padre. Y por esto mismo, Pablo dijo que el Señor Jesús es el único y verdadero Dios, como ya lo vimos en 1 Timoteo capítulo 1, del 12 al 17. Y por esto Pablo mismo dijo, Dios fue manifestado en carne. Por lo tanto, Pablo no es trinitario. Pablo es el más monoteísta de los monoteístas estrictamente hablando. En el lenguaje y su doctrina que él usa es el monoteísmo. Ese es el lenguaje, esa es su doctrina. Él usa el monoteísmo de las escrituras, y su cumplimiento y sus escritos dan testimonio de esto. ¿Sí? Pablo era monoteísta, como las escrituras de la ley y los profetas. ¿Sí? Y sus escritos dan testimonio de esto, porque Pablo dijo que Dios es uno. Pablo dijo que Dios es único. ¿Sí? Pero también Pablo es unicitario, porque los unicitarios decimos que Dios se manifestó en carne. Ese único Dios se manifestó en carne, siguió siendo único, y eso significa unicidad, facultad de ser único. Dios siguió siendo único, porque Dios se manifestó en carne, y ese Dios que se manifestó en carne, dice Pablo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí? Y Pablo dice que efectivamente Jesús es el Dios, el Señor, el Cristo y el Dios y Padre nuestro. Eso lo confiesa Pablo, no me lo estoy inventando yo, lo dice Pablo. Mi querido amigo, mi querido hermano, que tú que te encuentras en la Trinidad, en la dualidad, o eres testigo de Jehová, mira, Pablo no creía en estas doctrinas. Pablo creía en la unicidad de Dios. Pablo era monoteísta estrictamente hablando, era unicitario. Pablo testificaba que Dios es único y que se manifestaría en carne conforme a lo escrito en la ley y los profetas. Si quieres seguirme, lo puedes hacer. ¿Quieres leer mis enseñanzas? Recuerda, mi nombre es Alexander Escobar Cerrato. Soy el autor del blog Estudio de la Unicidad de Dios.blogspot.com. Te lo recuerdo, Estudio de la Unicidad de Dios.blogspot.com. ¿Sí? Ese blogspot es con T al final, .com.
¿sí? Allí encuentras todas estas enseñanzas acerca de la unicidad junto con otros temas. O si quieres comunicarte conmigo personalmente, yo no tengo ningún problema en darte mi número móvil, es el 305-319-3880. Ese es mi móvil, 305-319-3880. Recuerda, el lenguaje o la doctrina de Pablo no es que él era trinitario, no es que él era dualista, no es que él era tal vez un trinitario escondido. No, Pablo confiesa que él cree todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Y su doctrina es que Dios es uno, así como está escrito en la ley y los profetas. Que Dios es único, así como está escrito en la ley y los profetas. Y lo más evidente, lo más hermoso, Pablo confiesa que ese único Dios, que es el Padre para él, se manifestó en carne. Y así lo dice la ley y los profetas. Por lo tanto, Pablo era unicitario, no era trinitario, ni testigo de Jehová, ni dualista, era unicitario. Recuerda, te amo en el amor del Señor Jesús, tu amigo y hermano Alexander Escobar. Que la paz de Cristo abunde en tu corazón. Si quieres me puedes llamar o me puedes escribir al correo electrónico alexander.jesuselunicoDios@gmail.com. alexander.jesuselunicoDios@gmail.com. La paz de Cristo sea contigo y con todos los tuyos. Dios te bendiga.